Muy buenos días a todos los participantes. El día de hoy vamos a tener una charla bastante interesante titulada Constraining Leptons at the LHC in a Supersymmetric Low Scale SISO Scenario, dada por el magíster Nel Serna. Para empezar vamos a dar una pequeña introducción al ponente. Nel Serna es egresado de la Universidad Nacional del Callao. Ahí inició trabajos en relatividad general para obtener su grado de bachiller. Posterior a ello, hizo su maestría en física en altas energías, estudiando modelos supersimétricos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente realiza sus estudios de doctorado mientras estudia supersimetría y neutrinos. Además, realiza voluntariados de divulgación. Es cofundador de la Red Interuniversitaria de Ciencias, RIDEC, y de la Asociación de Estudiantes de Altas Energías en la UNI. También forma parte del grupo estudiantil de física teórica de la UNAC y participa actualmente en Journal Clubs de altas energías. Dicho esto, demos inicio a la charla y a la ponencia de Nel. Puedes seguir, Nel. Muchas gracias, Franz. Muchas gracias con la asistencia del público. Y bueno, se escucha bien, ¿no? Para comenzar. ¿Te escucho correctamente? Ok, quiero ver si es que los pequeños garabatos que estoy haciendo, si se observan. Sí, se observa. Ya está. Entonces, vamos a hablar de un tema relacionado a lo que es supersimetría. En este caso, uno de los tantos modelos que pueden existir, que puedan corregir el modelo estándar. Pero para ello vamos a dar una breve introducción del tema, ¿no? Entonces, en forma resumen, lo que voy a trabajar o presentar son límites a las masas de algunas partículas que se le llaman leptones. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es un modelo supersimétrico, eventualmente sus características y una idea general de un mecanismo de cómo obtener masas de unas partículas que el modelo estándar no permite definir exactamente qué es, cuál es la forma correcta para darles, ¿no? Entonces, brevemente vamos a hablar sobre la introducción de qué es supersimetría, modelo estándar, hablaremos del modelo y los resultados obtenidos a la fecha. Ok, entonces hay dos partes en los resultados que eventualmente lo estaré mencionando. Ok, cuando ustedes trabajan el modelo o cualquier modelo, tienes que compararlo con datas asociadas a las escalas que se esté trabajando, por ejemplo, el LHC, incluso la luminosidad. Cada término que yo esté mencionando, pueden hacer preguntas en el chat. Entonces, estas escalas de energías o luminosidad ha ido evolucionando durante los años 2012 en adelante, ¿no? Desde que se descubrió el Higgs. Entonces, actualmente el HC está trabajando con un tercer running. Ese tercer running, una actualización de altas energías e incluso de luminosidad, es decir, más cantidad de eventos para producir un resultado final. Los resultados presentes están relacionados al primero y segundo running, es decir, antes del 2020-2019, donde se obtenía una luminosidad a 136 inverse femtobarns o 300. Ahora actualmente se quiere trabajar hasta 3000, entonces la cantidad de información que se proyecta a futuro es muy alta, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con el tiempo. Bien, entonces para entrar brevemente en contexto, vamos a repasar qué es el modelo estándar. Durante las épocas, desde muchos años atrás, se ha preguntado muchas de las personas, en este caso los pensadores, diciendo cuál es el elemento más fundamental de la materia. Bueno, ahí dieron ideas que es el átomo. Y el átomo ha tenido muchas caras, ¿no? A referirme a caras, perspectivas de cómo podría ser este comportamiento del elemento más fundamental de la materia. Se postulaban inicialmente que no tenía estructura. Eventualmente hubo experimentos que corrigieron eso. Tenía estructura, tenía distribución de cargas, tenía niveles energéticos y actualmente un modelo mecánico cuántico, en este caso que permite decir una distribución de probabilidades, en este caso, donde se puede encontrar más o menos una partícula, el electrón, el protón y todos estos elementos. Ok, pero ahí no queda toda la historia. Entonces, un modelo atómico más completo se podría decir que es el modelo estándar, el cual permitiría describir correctamente todos estos elementos que están a nivel cuántico.
Por ejemplo, tendríamos los electrones. Los electrones son parte de la nube que están rodeando el núcleo, ¿no? Y el núcleo está formado por protones y neutrones. Entonces, estas partículas, protón y neutrón, están formadas por otras partículas, que son los quarks, que justamente están acá. Entonces, ya tenemos partículas fundamentales, en este caso, que permiten escribir cualquier tipo de átomos. Entonces, acá tenemos que estas familias, por ejemplo, lo que son leptones, que tenemos el electrón, y está asociado siempre a un neutrino electrónico, van a ver también, por ejemplo, los quarks. Los quarks son componentes de los protones. Entonces, estas familias que ustedes tienen acá, quarks y leptones, tienen otros tipos de características. Por ejemplo, otras partículas como sería una segunda familia, una tercera generación, perdón. La segunda y tercera generación van a tener características similares a las primeras, pero con distintas masas. El resto, la carga va a ser igual, el spin va a ser igual, lo único que cambia va a ser las masas. Lo mismo va a ocurrir para los leptones. En este caso, por ejemplo, tenemos el electrón, el muón y el tau. Ahora se preguntarán, por ejemplo, ¿el modelo estándar acaba ahí? No, tiene una extensión más. Por ejemplo, partículas que permiten la interacción, es decir, que están relacionados a interacción débil, fuerte y electromagnética, que están permitidas en el modelo estándar actual. Eventualmente podremos ver más adelante si es que podría entrar la gravitación, pero por el momento no hay nada que lo diga, ok, este modelo puede ser unificado con la gravedad. ¿Hay posibles soluciones? Sí. ¿Hay posibles simetrías que están internas? También, pero no hay una evidencia fenomenológica o experimental, para ser exactos, que permitiría describir eso. Ok, acá tenemos los elementos fundamentales de interacción débil, el bosón Z y el W, más o menos, la interacción electromagnética y el gluón, que son la fuerza fuerte. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el Higgs. El Higgs es una partícula, en este caso, que permite dar masas después de un mecanismo de ruptura espontánea de simetría a todas esas partículas. Ok, pero usted menciona algo más, que por ejemplo, todas estas partículas tienen masas. Sí, a excepción de estas tres de acá. En el modelo estándar, por simetrías o por invariancia de Lagrangianos, estas partículas de acá no tienen más. Es decir, no permite mantener la invariancia de Lagrangiano asociada. Por eso se retira, mejor dicho, se postula que no tiene más. Ojo, solamente a términos de simetrías. Pero en observaciones es lo contrario. Se tiene que la evidencia de que los neutrinos sí tienen masa. En este caso sería por oscilaciones de neutrinos. Se descubrió hace un 2000, 2018, 2020. No me acuerdo exactamente el año que se permitió encontrar esa información, pero sí tienen masa. Incluso hay un premio Nobel. Ok, estos neutrinos tienen masa, pero en el modelo estándar se asume que no. Entonces ahí hay un problema, ¿no? De que ahí el modelo estándar actualmente no está totalmente, digamos, estudiado, ¿no? En todos los parámetros, en todos los experimentos posibles. Ok, ya tenemos un problema. Entonces, problemas, es posible física nueva o que el modelo o lagrangiano asociado, la simetría, no está suficientemente estudiada. Otra cosa más, para mencionar, el Higgs es muy estable a bajas energías, es decir, al nivel de electromagnético o en el caso de electrodébil, para ser exacto, a la escala de la masa del Z que estamos trabajando, a escala energética es aproximada de 100 GeV, el Higgs es estable. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a unas escalas mucho, mucho más arriba? Por ejemplo, la de Planck. La masa del Higgs acá comienza a tener problemas. Entonces, acá ya tenemos algunas ideas genéricas que el modelo estándar actual no permite describir totalmente la realidad, a pesar de que tenga mucha predicción, mucha evidencia científica. ¿De acuerdo? Entonces, esto da idea de que el modelo estándar falta modificar y actualmente se va modificando a base de los elementos científicos que vamos planteando, ¿no? Puede ser un nuevo lagrangiano, una nueva simetría o experimentos que se van mejorando, ¿no? Cada año va a aumentar la energía, tengo un buen resultado o mejora. Ok. Problemas más comunes del modelo estándar.
la simetría materia-antimateria. No hay una relación entre cuánta materia y cuánta antimateria existe actualmente, ¿no? La simetría bariónica. Tampoco permite de explicar qué es la materia oscura o postula una partícula que sea materia oscura. Mencionaba, los neutrinos no tienen masa. Bueno, entonces, pero sí hay evidencia científica, entonces tampoco me permite entrar un mecanismo adecuado que sea coherente con la información observada. Y mencionaba brevemente que la masa de Higgs es inestable a correcciones cuánticas. ¿Ok? Y otros más. Entonces, partiendo de estos problemas que tiene el modelo estándar, eh, el grupo de trabajo postuló una posible solución a un modelo más completo. En este caso, que cumpla la mayoría de problemas que estemos presentando actualmente. Lo que es asimetría, materia, antimateria, no se trabaja acá, pero sí podemos tener acá un elemento que cumpla materia oscura. Tenemos usar, en este caso, un mecanismo que permita generar masa a los neutrinos y que sea estable, en este caso, a la masa del Higgs. Tenemos que tratar de cumplir al menos estos tres puntos. Y otros que, por ejemplo, podrían entrar como consecuencia de las partes de las simetrías asociadas al modelo. Entonces, el trabajo se centra en resolver esos tres problemas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok, entonces, antes de entrar al modelo, vamos a hablar brevemente del mecanismo SISO. El mecanismo SISO es simplemente agregar nuevas partículas que permita mantener invariante el lagrangiano del modelo estándar, acá está el modelo estándar, toda esa lista que alguna vez han visto en internet, que mucha gente lo publica, de miles de informaciones, por ejemplo, de cómo interactúan las partículas, los fermiones, los leptones, los bosones, acá está todo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar un nuevo campo, en este caso, que permite acoplarse en este caso o tener propiedades o de masa, mejor dicho, a los que son los neutrinos, en este caso relacionando por acá a un neutrino de tipo de mano derecha y de mano izquierda, y vamos a llamarlo como campo Ray. Y estos neutrinos, por ejemplo, permiten mantener invariante el lagrangiano en base a la simetría U1, SU2 y SU3. Entonces, estos términos que estamos agregando al lagrangiano no violan el modelo estándar. ¿Ok? Claro está que no va a interactuar con las otras partículas del modelo estándar como tal. Permite en este caso ampliar las partículas, el espectro, pero para favorecer la masa de los neutrinos ya activos, para ser exacto, ¿no? Entonces, voy a asumir en este caso por simplicidad un tipo de neutrinos. Voy a asumir una sola familia, por ejemplo. Entonces, yo al asumir que tengo una familia, voy a dar una idea general de cómo se comporta este mecanismo. Entonces, yo tengo neutrinos right que van a permitir dar masas a los neutrinos left, y acá está. Entonces, yo voy a eventualmente juntar las matrices de masas de los neutrinos, tanto la parte left como la parte right, y voy a tener esta relación. Acá tengo componentes left y right para poder tratar de identificar ya la matriz de masa. Entonces, la matriz de masa va a estar asociada a estos. Ok, perdón, un poco de bulla por acá. Entonces, como mencionaba, esta sería la matriz de masa para esta generación que estoy asumiendo que solo hubiera una. Es una idea genérica, no es así como tal el mecanismo SISO, pero nos permitiría entender esto. Veamos, entonces, mencionaba, tenemos términos de masa de Dirac, está relacionado a la Higgs, y aparte de Wright, que está, bueno, diríamos que lo colocamos a mano para identificar exactamente cuál es ese elemento. Ahora, cuando ustedes diagonalicen este término de masas, en esta matriz de masa, van a tener dos términos. Como tenemos una sola generación, tenemos parte de neutrinos left y right a la vez. Dos masas. Ahora, ¿cómo se comportarían estos estados de masas? De esta manera. Por ejemplo, tenemos la partícula 1 y la partícula 2. ¿Y qué haríamos? Van a observar que uno depende específicamente del nuevo campo que hemos agregado, del neutrino right. Prácticamente depende de este elemento.
Ahora, el otro neutrino, en este caso, va a estar asociado a la parte de Dirac o el Yukawa, o incluso la parte del Higgs, si queremos verlo así, y un elemento que está dividiendo, que sería el neutrino Ray. Entonces, nosotros conocemos el espectro de las masas de los neutrinos, en este caso activos, que serían los neutrinos LEG. Vamos a observar que son muy acotados, es decir, tiene valores tan pequeños. Entonces, una forma de identificar esto de acá es justamente la parte de esta división. Es decir, a medida de que ustedes aumentan la masa de este neutrino Ray, la masa de M1 se va a acotar, es decir, va a disminuir. Y este tipo de comportamiento se le conoce como mecanismo SISO, o sube y baja, ¿no? A medida que aumentas uno la masa, el otro va a ser más ligero, ¿no? Por eso es que se ve como un pequeño balancín, ¿no? Sube y baja. Ok, entonces, este mecanismo depende de qué exactamente, de otros modelos o de otra supersimetría, modelos con gravitación, no necesariamente. Este modelo puede trabajar independientemente de modelos con supersimétricos, pero te permitiría dar una idea exactamente de cómo se comportarían las masas. Entonces, este va a ser nuestro punto de partida para juntarlo con el modelo supersimétrico y ver el espectro que pueda darnos al final del día. Ok, vamos al modelo supersimétrico. El modelo supersimétrico, en lo que hace en realidad, va a ser algo simple. Es aumentar el espectro de partículas que tenemos en el modelo estándar. Acá están todas las partículas del modelo estándar. Y van a asociar un compañero. Por ejemplo, si yo tengo acá, en el modelo estándar, un electrón, voy a asociar otra partícula que se llama selectrón. Tienen las mismas características, es decir, cuando hacen acoplamientos en los diagramas van a estar asociados con las mismas características, con el Yukawa, por ejemplo. ¿Qué más? La principal diferencia es que acá tenemos un fermión con spin 1 medio y acá un escalar. Es decir, vas a relacionar bosones con fermiones. Tanto acá el sector leptónico, que está acá, y el sector de los quarks. Si acá sería leptones, acá se llama eslectones. El término S va a ser asociado porque son escalares. Acá tenemos quarks. No sé si observa el gráfico que estoy haciendo. Voy a cambiar a marrón por morado. Acá está. Entonces, ¿qué hacemos? Estas partículas son los quarks. Acá van a haber otros supercompañeros que se le llaman squarks. Ahora, ¿qué pasa con el Higgs? Si llegaron a entrar a la charla pasada, hablamos de dos dobletes de Higgs. En el caso que ustedes quieran trabajar en un modelo supersimétrico, como trabajamos con una matemática detrás que se llama supercampos, necesitamos tener dos dobletes de Higgs. ¿Para qué? Para darle masas a los quarks up y down de forma simultánea. En el caso del modelo estándar, solo necesitamos un Higgs. Y con ese Higgs tienen masa a los quarks up y down con un solo doblete. En este caso necesitamos dos dobletes, lo cual amplía incluso el modelo estándar. Al tener dos Higgses, en este caso un Higgs up y un Higgs down, después de la ruptura espontánea de simetría vas a tener 5 partículas. En este caso, un Higgs ligero, un pseudo escalar, un Higgs pesado y Higgs cargados. Ok, estamos ampliando otra vez el modelo estándar con nuevas partículas. Pero ahora, si ustedes se preguntarán, ¿cuál de ellas es el Higgs que se ha observado en el modelo estándar? Pues es este. A este de acá se le considera el Higgs del modelo estándar. Los otros son todavía elementos a estudiar, ¿no? No sabemos si es que se puede o no eh, identificar si es que estos elementos pueden ser acotados o excluidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las partículas, por ejemplo, bosónicas? Acá están, los bosones de interacción. Tanto lo que es el gluón, el fotón, el bosón Z y el bosón W. Nosotros vamos a buscar estados acá cargados, por ejemplo, con cargas. Una partícula, voy a poner partícula con carga, y voy a tener una nueva partícula con carga en el lado derecho. En este caso, partículas supersimétricas va a estar asociado con las partículas del modelo estándar. Ok, partículas cargadas en este lado, por ejemplo, tengo acá el Higgs cargado. ¿Qué más tendríamos? El W.
Entonces tenemos partículas cargadas que están relacionadas en el modelo estándar, pero no van a estar con supercompañeros como tal, sino van a formar parte de los charginos. Estos charginos van a comportarse de alguna manera como bosones W, digamos. Partículas neutras. Por ejemplo, tenemos el Z y el fotón, ¿no? Y podemos llevar acá, por el lado, a la supersimetría a partículas como el neutralino. Entonces, estamos relacionando nuevos estados. ¿Por qué? Porque estamos juntando partículas que mantengan carga, eh, a ver, vamos a ver, carga neutra, ¿no? Acá está. Bueno, acá está el Z, el fotón y el Higgs. Acá está. Ahí están las partículas cargadas y las partículas sin carga. Vamos a ver, como mencionaba, hay dos Higgs. Entonces, vamos a observar que los supercompañeros asociados a los bosones de interacción son charginos y neutralinos, pero están compuestos ahora por partículas cargadas o partículas sin carga. Entonces, tienen otros estados. Van a diferir bastante con respecto al modelo estándar. Ahora, la receta cuando ustedes quieran usar, por ejemplo, supersimetría, primero es tener el modelo estándar. Una de las tantas que puede existir, ¿no? Por ejemplo, existe el modelo 331, modifican mucho más estas partículas, otras estructuras, ¿y qué hacen? Asocian una nueva partícula, en este caso, con distinto spin. Si acá es fermión, en el modelo supersimétrico, en la parte de supersimetría, sería fermión, bosón. Si es acá bosón, tanto escalar o vectorial, se le asocia un fermión. Entonces acá tenemos un nuevo espectro de partículas, modelo estándar y supersimetría. La única diferencia sería el spin con que está trabajado en la supersimetría. ¿Y qué hace esto principalmente? Pues resuelve muchos de los problemas que hemos hablado al inicio, principalmente la teoría del más el Higgs. Y por consecuencia, por, digamos, curiosidades del destino, nos da una partícula que podría ser materia oscura. Eso sale en base a las observaciones y límites a las masas que ustedes les dan a las partículas. Ahora se preguntarán, ¿cuál de estas partículas podría ser materia oscura? Son los neutralinos que están acá. Estos son los elementos que se le podrían considerar materia oscura. Claro está que actualmente están limitados, que podrían o no ser. Entonces ya tenemos un modelo un poco más completo, pero igual le sigue faltando el modelo supersimétrico, o al menos el mínimo, describir la masa de los neutrinos. Entonces ya es un problema hasta la fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Como mencionaba anteriormente, el mecanismo CISO puede trabajar de forma independiente del modelo. No necesitas una supersimetría u otros modelos mucho más complejos para darle masa a los neutrinos. Es un mecanismo. Entonces, la pregunta fue, ¿qué pasa si yo junto este mecanismo con supersimetría? ¿Qué podríamos obtener? ¿Ok? Entonces, acá le llamamos un modelo RS neutrino. ¿Por qué? Porque estamos agregando nuevos campos al modelo supersimétrico, pero ¿qué tipo de campos? Serían neutrinos de mano derecha. Entonces, estos neutrinos de mano derecha eventualmente van a tener supercompañeros, que serían los RS neutrinos o los S neutrinos. Por eso le llamamos modelo RS neutrino, de una forma de, digamos, de minimizar todo el término completo, ¿no? Modelo estándar mínimo supersimétrico, ¿no? Con R's neutrino. De forma simple, modelo R's neutrino. Ese significa que estamos asociando un nuevo campo, en este caso, un campo escalar. Ahora, vamos a ver brevemente las ecuaciones correspondientes al modelo mínimo supersimétrico. Como mencionaba, si ustedes van a trabajar un lagrangiano asociado a un modelo específico y agregan nuevos campos, esos nuevos campos tienen que ingresar todas las interacciones posibles que respeten al lagrangiano. Mencionaba, el modelo supersimétrico como tal tiene una estructura de trabajo muy distinto al modelo estándar. No trabaja con campos, trabaja con un elemento que se llama supercampo. En una estructura que está acá, va a llevar campos bosones y fermiónicos a la vez, es decir, un elemento abstracto como tal, ¿no? Que permite trabajar y encontrar o relacionar los bosones con los fermiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre?
vamos a tener que, así como el modelo estándar tiene un potencial que permite hacer la ruptura espontánea de simetría, el modelo supersimétrico también, pero acá se llama como superpotencial. En este caso, estamos asociados al modelo mínimo supersimétrico. Acá están los campos relacionados, o los supercampos. Acá está toda la información de los fermiones y bosones que me mencionaba anteriormente. Acá tenemos, por ejemplo, quarks. Acá tenemos leptones, interacciones entre leptones. Y acá también tenemos entre Higgs. Mencionaba que tenemos dos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, está el Higgs y sus supercompañeros. ¿Qué tipo de supercompañero? Se llama Higgsino. ¿Por qué? Porque está relacionado al Higgs. Y sobre todo a este elemento o este parámetro mu. ¿Qué más? Entonces, mencionaba de que si yo quiero ampliar mi modelo, tengo que agregar un campo array. Este campo array va a estar asociado, por ejemplo, a dos cosas. Un neutrino y un exneutrino. Y acá se le agregan estos elementos, ¿no? Un supercampo que contenga esta información. Y agregamos términos de masa. En el modelo de estándar, cuando ustedes quieren hacer o estudiar las masas de las partículas, tienes que hacer el mecanismo de Higgs. La ruptura espontánea de simetría, después el mecanismo de Higgs, que en este caso sería el gauge unitario, y pueden encontrar la masa de las partículas. Pero en este caso, cuando quieres trabajar en modelos supersimétricos, no se puede hacer de esa manera. No es espontáneo, es explícito. Es decir, ustedes tienen que manipular en cierto modo, digamos, no tanto físicamente posible, o aceptado, mejor dicho, tienes que manipular esa información y tratar de estudiar cada elemento que contenga este modelo. Por ejemplo, los parámetros libres del modelo estándar son alrededor de 10, acá son como 100. Entonces, tantos parámetros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ajustarlo. Ya no serían totalmente natural. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Justamente buscar un rompimiento espontáneo a mano, perdón, explícito a mano. Y ese rompimiento explícito ingresan nuevos términos que sean permitidos, estudiados por el lagrangiano, que respeten la simetría, e incluso que no haga que alguna partícula que sea observado tenga un decaimiento a corto plazo, por ejemplo, como el protón, si no podríamos incluso tener decaimientos no permitidos, ¿no? Y tendrías que salvar también eso. Acá entra otra simetría, paridad de R. Ahora, estos términos que se agregan para tratar de manipular esta información o este rompimiento explícito, se le considera como términos soft o términos soft breaking, es decir, para tratar de manipular la naturaleza y estudiarla de forma en base a cuotas que van a aplicar eventualmente con los experimentos. Mencionaba, vas a tener que agregar términos de masa para los gluinos, para los W, para los, en este caso, para los vinos, están asociados con el fotón, términos para los quarks, tanto para los quarks como leptones, su audio, ¿ok? Y algunos términos extras, ¿ok? Todos estos elementos, esas interacciones que ustedes observan acá, son permitidas por el modelo. Tranquilamente ingresan, respetan las simetrías y no violan nada. Pero así como pueden existir términos asociados muy comunes a masas o interacciones que hemos trabajado en un modelo estándar, van a haber otros términos que no son comunes. Por ejemplo, acá tenemos Higgs, quark, quark. ¿Qué más? Términos que se conocen como trilineales. Estos términos te permiten manipular, en este caso, las mezclas que puedan tener a la hora de formar las matrices de masas. Tanto para los quarks, tanto para los leptones. E incluso van a aparecer también para los neutrinos. Como se observarán, si agregamos, tenemos una estructura específica de cómo romper supersimetría de forma a mano, tenemos que modificar esto. ¿Y cómo modificamos? Justamente mencionando de que ahora tenemos supercampos asociados a los neutrinos y los exneutrinos raíz. Y tenemos que agregar todos los términos que permitan hacer ruptura espontánea, bueno, ruptura explícita, para ser exacto, disculpen el término, la costumbre. Ok, tenemos para los neutrinos, ¿no? En este caso los exneutrinos están asociados, en este caso los trilineares para justamente neutrinos, y en este caso cuando podemos relacionar, en este caso, leptones y Higgs para darle masa a los neutrinos. Ok, estos términos de acá justamente hay que estudiarlos y hay que ver exactamente cómo permite identificar cuánta mezcla puede existir entre los neutrinos activos con los no activos. ¿A qué me refiero con no activos? Es decir, que no tienen interacción en el modelo estándar. Activos sí, son el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el tau.
Ok, los no activos son los RAI que estamos agregando. Tenemos 3 partículas en el modelo estándar y ahora estamos agregando 3 campos. Y a ver y la idea es observar qué fenomenología está asociada con cada uno. Sigamos. Eventualmente, después de hacer la ruptura explícita de las masas o juntamos los estados de masa y todo lo demás, van a tener matrices de masa asociados para cada partícula. Por ejemplo, leptones, que son los supercompañeros de los leptones. Acá están. Van a haber términos no diagonales. Vamos a colocar de forma sencilla, ¿no? Es decir, tienes una matriz de masa, asumen que es de 2 por 2, pero en realidad no es así. Tienes acá matrices, un elemento, otro elemento, 4 elementos. ¿Ok? A este término de acá se le conoce left, interacción left, left right, right left y right right. Es decir, que están asociados con los elementos de los campos que compongan a los electrones. Acá tenemos leptón de left y leptón, perdón, left y electrón right. Entonces, cuando ustedes hagan la matriz de masas, van a tener una matriz no diagonal para las masas. Ahora, estamos en estado de interacción, es decir, que se pueden observar en las interacciones. Pero, ¿qué pasa cuando quieren trabajar en la matriz bueno, mejor dicho, quieran trabajar en el estado de masas? Estos términos fuera de la diagonal no permitirían, digamos, tener una relación directa para hacer los cálculos de estas partículas, de los electrones left o right. Entonces, ¿qué harían? Que una partícula, por ejemplo, si quieres observar la masa de los electrones left, van a tener una proporción, en este caso relacionado a los términos left, left y right. ¿Ok? Vamos a poner como si fuera una función, mejor. Es decir, va a depender de esos términos. Ahora, ¿qué cosa pasa con la masa de estos neutrinos? Perdón, de esos leptones. Entonces, mencionaba que depende de la parte left y la parte right. Ahora, a medida de que nosotros tengamos electrones o muones o taus, van a ver que hay diferencia de masa. Lo mismo va a pasar con los electrones. Justamente, los electrones tipo electrón, es que se llama como electrón, va a estar predominantemente relacionados, es decir, no va a haber una mezcla como tal. Es decir, a medida de que aumentemos la masa y estemos trabajando, por ejemplo, con la masa de se le, los electrón tipo Stau, sí va a haber una mezcla muy fuerte. Mejor dicho, va a depender de la masa de los fermiones. Es decir, a medida que tengamos mayor masa o mayor Yukawa, va a haber mayor mezcla. En este caso, tenemos un estado relacionado al tau, tipo LEF y tipo RAI, pero van a tener dos en este caso. Van a haber mezclas. Es decir, no puedes identificar cuánto tipo de mezcla exactamente tenga él con respecto a él. Por ejemplo, puede tener un 50% o 40% LEF y 60% RAI, y acá lo contrario. ¿De acuerdo? Pero en el caso de electrón es distinto, va a ser predominantemente electrón, sus masas, ¿no? O sea, es decir, tipo LEF. Ahora, esto vamos a observar para los electrones. ¿Va a ocurrir algo similar para los neutrinos? Sí, también va a ocurrir algo similar. Por preferencia, en nuestro proyecto, lo que hicimos es que los trilineales, que están en los términos fuera de la diagonal, como son estos de acá, vamos a asumir que son cero. ¿Y qué ocurre? En este caso, vamos a poder identificar que los neutrinos, tipos de electrón, tipo LEF, perdón, y tipo RAI, son necesariamente directamente proporcionales a left o right, es decir, no va a haber mezclas entre ellos. Si tenemos un S-neutrino left, solamente va a depender de la parte left. Si tenemos un S-neutrino tipo right, va a depender de la masa right, es decir, de los elementos que están acá. Podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, la masa de los neutrinos left puede ser proporcional simplemente a este término de acá. Vamos a asumir el término A11, ¿no? Y en el caso de los right, asumir como el término A22. Es decir, no va a haber mezclas entre ellos. Estos términos están fuera bueno, se asumen que son cero por simplicidad. ¿Podemos considerar que no sean cero? Sí, se puede considerar, pero sería más complejo el estudio. Entonces, esto pasa para los electrones y los neutrinos. Y para los quarks, algo similar a los electrones. También va a haber una dependencia muy fuerte de la masa de los fermiones. Ok,
Ahora, mencionaba de que hay otras partículas que son muy, pero muy distintas a lo que son las interacciones que se conocen en el modelo estándar. Son los neutralinos y charlinos. Las matrices de masa que están ahí, que se observan, son una matriz de 4x4. Es mucho más complejo de desarrollar. Se puede calcular a mano hasta 3x3, pero 4x4 ya son métodos numéricos. Entonces, ¿cuáles son los estados que componen los neutrinos, o neutralinos, perdón? Tenemos a la parte vino, a la parte de Wino y la parte de los Higgs. Entonces, cuando ustedes quieren, por ejemplo, pasar a los estados de masa, van a haber mezclas muy fuertes, tanto que esté relacionado con los términos M1 y M2, pero se preguntarán, ¿qué son estos? Están relacionados a los estados de los gueyinos. Acá están. Por ejemplo, acá está M1, vino, M2 a buino y M3 a los gluinos. En este caso, los gluinos no está participando en esta matriz de masa. Entonces, vamos a observar que la matriz de masa que está relacionada a estas partículas están dados por principalmente términos de gueyinos, término de interacción de los Higgses, que se le llama Higksinos, elementos conocidos de modelo estándar, la masa del Z, en este caso el ángulo de Weinberg, y un ángulo beta. Este ángulo beta está relacionado con el valor de expectación del Higgs. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos términos que te diría que tendríamos que tener en cuenta para identificar la masa. Ok, cuando ustedes pasan de estado de interacción al estado de masa, van a tener ahora ya no 4 partículas vino, wino o higgsino up o down, sino ahora tendrían neutralinos, 4 neutralinos. ¿De acuerdo? Ahora, la función de masa asociada a estas partículas, voy a llamar así, una función de masa, va a depender de estos términos principalmente, de M1, M2 y el término Higgs, de acoplamiento de los Higgses. Entonces, vamos a observar que dependiendo cómo trabajemos o cómo estén distribuidas estas masas o de quién dependa más la masa de un neutralino, vamos a colocar así, de qué depende de ellos, va a tener un nombre. Si, por ejemplo, principalmente depende de los términos M1 y M2, los términos asociados a estas partículas se le considera como gueyinos. En el caso que dependa principalmente del término mu, se le llama como higksinos, es decir, de los 4 neutralinos que podemos tener, van a haber términos asociados con gueyinos y otros con higksinos, y algunas mezclas por ahí. Y lo mismo va a ocurrir con los charginos. Mencionaba, existen estados cargados. Acá están los up y acá están, perdón, la Higgs up cargado, Higgs down cargado, el W y el W más y menos, que son los supercompañeros. Lo mismo, vas a tener estados asociados a su masa. ¿Y de qué depende ahora? Son términos cargados. Tendremos en este caso con el M2. Tenemos términos que están relacionados con Higgs y con la parte de los gueyinos. ¿De acuerdo? Acá está vino, wino y acá está con wino. Vino. ¿Qué se refiere vino? Que son el supercompañero del fotón, para ser exacto, ¿no? O el Z. Fotón, fotón, perdón. Y acá están los winos. Ok, higsinos. Listo. Ahora, mencionaba que los estados de masa para los neutralinos van a depender de estos términos. En este caso, para los estados de masa de los charginos, va a depender de M2 y mu. Por preferencia, nosotros vamos a elegir que los estados de masas, en este caso de los gueyinos, sean muy, muy más grandes que los estados de masas o el término de mu. ¿Y qué hace? Va a haber un desacoplo. Es decir, vamos a tener partículas que van a depender unas solamente de los términos de mu y otras partículas, por ejemplo, que dependen de los gallinos. Acá mencionaba que tenemos 4 estados, 4 neutralinos. Vamos a hacer esto. Los neutralinos 1 y 2 van a depender directamente del término mu, que se le conoce como higsinos, estos dos tipos de neutralinos. En el caso asociados a los estados 3 y 4 van a depender del término 1 y 2, una combinación de estos términos y otro más. Y a estos términos se le conoce tipo gueyinos. ¿Qué pasa con los charginos? Lo mismo. En el chargino más ligero va a depender del término mu y el más pesado va a depender de M2. Es decir, estamos desacoplando los
los estados asociados a las partículas. ¿Y qué va a hacer ese desacoplo? Va a haber una fenomenología detrás, y eso lo vamos a observar en unos gráficos más adelante. Ok, entonces, para comenzar el tema, tenemos estados con relación a gixinos y otros a gueyinos. Cuando hablo gueyinos me refiero que depende de M1 o M2. Cuando hablo de gixinos, que va a ser casi muy recurrente, al término mu. Ok, entonces con eso ya tengo determinado todos los elementos asociados al modelo mínimo supersimétrico, pero con neutrinos RAI y neutrinos RAI. ¿Y cómo quedaría mi modelo? Quedaría de esta manera. Hemos ampliado de forma sencilla el modelo estándar, modificando los Higgses, y ahora tenemos supercompañeros. Y hemos agregado también al modelo estándar partículas RAI y sus supercompañeros. Y este sería mi modelo. ¿Ok? Con todo el sustento matemático que está detrás de esto, ¿no? Que es un poco más complejo de lo que se observa acá. Es una receta muy larga para encontrar los estados. Ahora, ¿qué fenomenologías voy a estudiar? Voy a estudiar la fenomenología asociada simplemente a colisiones que me permitan trabajar con leptones cargados o neutrinos, perdón, leptones cargados y neutrinos LEF, y también R neutrinos. Voy a trabajar este sector, la parte es electrónica. No voy a trabajar la parte de Squartz por el momento, si no sería mucho más amplio este trabajo, y nos vamos a centrar en colisiones de neutralinos y charginos. Vamos a ver qué ocurre con estas partículas cuando interaccionan o se producen. Ahora, mencionaba, el modelo estándar no tiene materia oscura. El modelo mínimo supersimétrico por sí solo ya te da un candidato, que es el neutralino. Y ahora, por facilidades o por estudio, vamos a observar qué tal si yo me pregunto si el neutralino no es la partícula que permitía describir como tal a una partícula que cumpla con las características de materia oscura. Entonces yo podría decir, el neutrino también podría cumplir esa característica, no tiene carga, no interactúa con nada del modelo estándar como tal, cumple las características. Entonces, ¿qué tal si ahora en mi modelo se me ocurre a mí decir que esta partícula ya no solamente sea agregada de una manera, digamos, por estudios, sino también podríamos darle una fenomenología. Entonces, le puedo decir que mi partícula que estoy teniendo como supercompañera del neutrino RAI, el neutrino, pueda cumplir la misma, y cumple la misma característica del neutralino. Yo voy a decir, ¿qué pasa si ahora yo digo que mi masa de este R neutrino sea menor a la masa de los neutralinos? Es decir, que de alguna manera va a haber un decaimiento de los neutralinos a los neutrinos RAI. Es decir, que ya no sería esta la partícula asociada al materia oscura, el LSP, sino este elemento de acá. Ok, entonces, mi trabajo va a ser ahora decir que, ok, no solamente he ampliado el modelo estándar, sino también le he dado una naturaleza nueva con los mecanismos ISO, y ahora estoy relacionado también con estas partículas, que pueda cumplir, en este caso, las condiciones de observaciones de materia oscura. Ahora, se preguntarán, pero ¿qué pasaría con estas partículas, que son los neutralinos, perdón, neutrinos tipo LEF, que también no tienen carga? Ok, por observaciones estos elementos han sido descartados. Acá tiene límites, es decir, todavía no se descarta, pero podría vivir dentro de las observaciones que estamos teniendo en cuenta del LHC. Entonces, mi primer acto sería en este caso plantear que mi partícula más ligera de mi modelo va a ser esta partícula. Es decir, todas las partículas supersimétricas van a decaer eventualmente a este estado final, si es que pueden, si son permitidas. ¿De acuerdo? Estos son el estado final del modelo mínimo supersimétrico con partículas con mano derecha, en este caso los neutrinos. Ahora, mencionaba, tengo los neutrinos, tengo los neutralinos o charginos acá también, y tengo los leptones. ¿Qué haríamos? Ya mencionaba que estos elementos de acá van a ser los más ligeros, son lo que van a decaer estas partículas, eventualmente estas. Ahora, la pregunta sería, ¿quién de ellos es mayor en masa? Desconocemos la naturaleza como tal de estas partículas. Pues tenemos dos opciones, o los neutralinos o charginos más ligeros son mayores a los electrones, o lo contrario. Entonces me dan dos ventanas a estudiar, dos fenomenologías. En el caso que yo tenga, por ejemplo,
que los neutralinos o charinos ligeros sean menores a las masas, a los electrones, le voy a llamar un tipo de canal. Es neutrino LCP y higsinos ligeros o neutralinos y charinos ligeros. Cualquiera de estas dos maneras se le puede conocer a este canal. Canal 1. Al canal 2, por ejemplo, lo mismo, intercambiamos los términos de masa. Tenemos acá electrones como más masivos que los neutralinos o charinos ligeros, y acá el caso contrario. Y cuando me refiero a ligeros, es decir, que va a depender netamente del término mu. Es decir, están desacoplados de los otros términos de Gallinos que mencionaba anteriormente. Ya este canal, el canal 2, se llama neutralinos y charinos pesados porque son mayores a la masa de los electrones. Y la idea es, ¿qué pasa con estas partículas que tengamos en cuenta este tipo de condición o cota de las masas? ¿Qué pasaría con las interacciones? Y lo vamos a observar en breve. Ok, entonces, para probar este modelo, tenemos que trabajar en unos experimentos que ya se tienen en cuenta hasta la fecha. El LHC. El LHC hace colisiones y trata de estudiar algunas interacciones que se puedan observar o predecir, o incluso anomalías, perturbaciones que te puede dar una ventana a nueva física. Probablemente a identificar una nueva simetría o corregir algún valor, o incluso puede hacer que incluso, tener problemas de planteamiento teóricos. Entonces todo eso se va a descartar, ¿no? O afirmar, dependiendo toda información que se trabaje como teoría actualmente sirve para todo, para correcciones al modelo estándar, ¿no? Entonces ya se sabe brevemente que el HC es una máquina de colisionar de hadrones, donde tenemos distintos detectores. Uno es el Atlas y otro es MS, que te permite identificar colisiones y estados finales. Van a colisionar protón-protón y van a ver estados finales, es decir, qué partículas se han producido al generarse esa colisión. Estados finales podría ser leptones, quarks, jets, etc, etc, etc. Incluso hay pérdida de energía. Como ustedes saben de lo que son, lo que han visto un poco de lo que es modelo estándar, cuando interactúan, las partículas se tiene que conservar el momento lineal, o la energía incluso. Si ustedes hacen un balance entre la energía de producción y la energía de detección, van a haber un desbalance. Entonces, esa pérdida de energía probablemente sean neutrinos o otras partículas exóticas que desconocemos. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía perdida coincide justamente con, si estamos trabajando en el modelo mínimo supersimétrico, pues el neutralino, y en mi modelo sería el RS neutrino. Ok, entonces mencionaba, vamos a trabajar en lo que son colisiones protón-protón y eventualmente se tiene que producir unas partículas. En este caso serían los electrones. Tenemos el electrón cargado y el es neutrino electrónico. En este caso, bajo la producción electrodébil, Drell-Yan. Va a haber producción protón-protón y nos va a generar este canal. Entonces, el estudio sería ver qué exactamente ocurre con estas colisiones, ¿no? Con estos estados, digamos, intermedios, porque eventualmente mencionaba que esto tiene que decaer, no son estables, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a decaer eventualmente a partículas del modelo estándar y partículas del modelo supersimétrico que estamos trabajando. Entonces, la idea de analizar ahora sería ver la cross-section. Para que tengan una idea, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una colisión, tienen un sector de área donde probablemente generen, en este caso las colisiones, una cross-section y están generando partículas o un bin de partículas que van a comenzar a interactuar. Entonces, estas partículas de acá se tienen que identificar por la cross-section, es decir, qué tanta facilidad de colisiones puedas tener. Y hay una relación, la número de partículas, la luminosidad, hay un término de eficiencia asociados a un detector y la cross-section. Es decir, si ustedes quieren tener o detectar algunas partículas que se han generado en las colisiones, tienes que tener en cuenta la cantidad de luminosidad y la cross-section que se tenga. Es decir, hay que estudiar estos términos de acá. Esto es máquina. Esto de acá es la física actual o detrás de las interacciones que se generen. Entonces, vamos a ver, cuando hacen colisiones protón-protón, por ejemplo, y voy a un electrón y un neutrino, ¿qué ocurre? Hay que estudiar la cross-section asociada a estos canales.
Voy a presentar acá en este caso relacionado a los electrones. Voy a ver 4 canales, ¿de acuerdo? En el primer canal tengo colisión electrón, bueno, producción de electrón es neutrino, tanto la parte conjugada de ellos dos. ¿Y cuál sería el primer canal? Sería este de acá. El segundo sería es neutrino, tipo LEF, acá está. Y eventualmente los electrones LEF y los electrones RAI. Entonces vamos a observar que quien permitiría generar mayor evento sería el primer canal, este de acá. Este de acá sería el predominante. Entonces, acá tenemos en cuenta que a medida que aumentemos la masa, en este caso asociada a los electrones, bueno, para ser exacto, la masa tipo LEF, vamos a observar que van a decaer la cross section. Es decir, la producción va a ser inversamente proporcional a la cantidad de masa que estén llevando, va a ser menor. Es decir, se limita. Entonces, si ustedes quieren tener, digamos, una cross section alta, hay que manipular también acá las tipos de interacciones, ¿no? Y eso es otro estudio. Pero de forma breve le puedo indicar que los canales que producen más eventos son estos dos. Los otros dos aportan, claro está. Ahora, yo mencionaba que los electrones, en este caso los electrones, no tienen mezclas, pero si vamos a casos como por ejemplo los Stau, ahí hay mezclas. Entonces los cross-section asociadas no van a ser igual de esta manera, van a tener otra estructura porque va a haber mezclas, van a interactuar o van a generar distintas formas de acá, ¿de acuerdo? Porque va a haber mezclas que, bueno, es un poco más complejo de explicarlo de forma en palabras, pero va a alterar la cross-section al final del día. Entonces, con esto ya podemos tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una colisión, vamos a tener lo suficientemente cantidad de eventos para poder analizarlos y compararlo con la data del LHC. Ok, esto podemos maximizar incluso. Podemos aplicar acá las condiciones de acoplamientos y encontrar un valor mucho más alto. Sigamos. Ahora, ¿qué canal estoy? Vamos a ver. Mencionaba, tenemos canales que, por ejemplo, que los electrones cargados van a interactuar de esta manera. Por ejemplo, el electrón cargado puede interactuar con un Higgs o con un neutrino pesado, en este caso es un neutrino RAI. También con un neutralino, un leptón, un chargino y un neutrino ligero, en este caso el que aparece en el modelo estándar. Pero verán otros elementos que están acá abajo, por ejemplo, acoplamientos. Normalmente en el modelo estándar o es Yukawa o es acoplamiento gauge, es decir, con el G o G', pero acá van a observar que algunos aparecen con Yukawa, otros con el G, como comúnmente se encuentra en el modelo estándar, y otros que no. Van a tener interacciones tipo Yukawa y G', es decir, tiene una mezcla muy fuerte de las partículas, es decir, va a haber acá partículas desacopladas y acá acopladas. Y como mencionaba, en el caso que haya acoplamiento, nosotros podemos cuantificar esto en base a las masas, ¿no? Por ejemplo, M1, M2 y el mu. Entonces, yo puedo identificar que si yo quiero que sea predominantemente tipo Yukawa, tengo que hacer que estén desacoplados, no sé, dependa específicamente del mu. Si quiero que dependa del G o G', M1 y M2 tiene que predominar, ¿de acuerdo? Entonces las funciones de masas o los acoplamientos están asociados con estos términos. Entonces son importantes. Lo mismo va a ocurrir para los Ls neutrinos. Acá están. Acá tenemos acoplamientos, por ejemplo, el neutrino LEF va a decaer a un neutralino, a un neutrino pesado, perdón, eventualmente a un neutralino y a un neutrino activo, o charino y leptón. Entonces, esos son los acoplamientos que tenemos. Ahora, como mencionaba, algunos están acoplados, ¿no? Creo que acá es M1, ya está. Van a haber acoplamientos gauge y acoplamientos higksinos. Vamos a observar qué cosa. Hay que analizar ahora cómo van a hacer estos decaimientos dentro del modelo. Y vamos justamente a ver algo más. Ok, mencionaba que los charginos y neutralinos pueden decaer. Los charginos pueden decaer predominantemente a leptones. Es decir, cuando queremos ver estados finales, los estados finales van a estar asociados a leptones.
Es decir, si quieres estudiar un comportamiento específico y tu modelo te da 3 leptones, entonces ya tienes una idea de qué comparar en el HC, ¿no? 3 leptones o 4 leptones o energía perdida. ¿Y qué más? Eventualmente ese chargino va a decaer a un neutrino Ray. Y este neutrino Ray, como mencionaba, es el más estable. Se escapa al detector y se le considera como energía perdida. Y esta energía perdida justamente coincidiría con modelos de materia oscura. Ok, está limitado. Y el neutralino mencionaba que ya no es la partícula más ligera del modelo, es ahora el R neutrino. Entonces este neutralino va a decaer a un R neutrino y a un neutrino activo del modelo estándar. Ahora, para explorar más o menos un punto de partida de qué masa pueden tener estos charrinos o neutralinos, que ya mencionaba que depende de mu, vamos a comenzar con 120 GB para ver qué comportamiento tenemos. Vamos a asumir que los gallinos tienen la misma masa, son degenerados. La masa de los leptones 600, es decir, van a tener la misma masa y una relación de tangente de beta. Tangente de beta mencionaba que era un término que te permite tener en cuenta la valor de expectación de vacío del Higgs. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que acá está. Ya está. Entonces, con eso vamos a partir a analizar todos los datos necesarios que tengamos en cuenta en el modelo. Ahora, de forma breve, mencionaba, acá tenemos, por ejemplo, las partículas que están en el modelo supersimétrico, mi modelo que estamos trabajando. Tenemos partículas como, por ejemplo, el selectrón, el muón y las dos partículas, Stau 1 y Stau 2. Como mencionaba, hay dos partículas porque hay mezclas, es decir, un porcentaje asociado a LEF y un porcentaje asociado a RAI. Bueno, este es LEF y este es RAI en realidad. Ahora, ¿qué pasa con estas partículas? Por ejemplo, los que tienen mezclas, sus decaimientos no son iguales, van a haber decaimientos distintos. ¿Por qué? Porque tienen asociados mezclas o términos en las masas que corresponden. Por ejemplo, en la parte de acá, los electrones, a medida de que nosotros aumentamos la masa de los gallinos, vamos a observar que algunos canales decaen, es decir, se desacoplan y otros van a ser predominantes. Es decir, a bajas valores de la masa, por ejemplo, a un qubit, ¿qué predominan? Decaimientos, por ejemplo, a neutralino-leptón o chargino-neutrino. En caso, cuando vamos a elementos a valores mucho más altos, en el caso de la masa de los gallinos, tenemos que predomina ahora decaimientos a charginos y a neutrino Ray. ¿Ok? Va a ser algo similar para los muones. Vamos a ver que uno se desacopla o va a ser limitado, que es el canal de charginos, y quien va a ser más predominante va a ser el canal de neutralino. Lo mismo va a pasar para Tau 1 y el estado 2 va a tener otro comportamiento. ¿Por qué? Porque hay una mezcla, ¿no? En este caso, cuando vamos aumentando la masa, va a ser predominante el decaimiento a neutralino-leptón. Es decir, acá generaría muchos leptones, ¿no? Y acá una mezcla como tal, ¿no? Left-right. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa, mejor dicho, con los electrones? Bueno, aquí hay que ver. Los electrones, en este caso neutrinos, es neutrinos left. Como mencionaba, en este caso no hay mezcla, por eso tenemos tres estados, es neutrino left, es neutrino muon y es neutrino tau. No hay mezclas, pero sí un comportamiento asociado a los yukawas que podemos tener. Es decir, los acoplamientos acá van a estar relacionados con Gesh y yukawa. Vamos a observar, por ejemplo, el neutrino o el neutrino left asociado al electrón, vamos a observar que predominantemente a bajas valores de masa de los gallinos es principalmente a neutralino y chargino, pero a medida que aumentamos la masa va a ser más asociado a lo que es el decaimiento neutralino. Neutralino, neutrino eh, pesado. Ahora, vamos a observar también algo similar para lo que es neutrino tauónico left. Ok, vamos a ver que para nuestra preferencia de estudio va a ser más asociado a lo que es decaimiento chargino. Igualmente para el tau. Chargino van a permitir dar un estado final que al final del día va a ser leptones. Es decir, van a generar mucho más leptones por este canal. Eso es lo que hemos trabajado siempre y cuando asumimos que los electrones son más pesados que los
que los higsinos, ¿de acuerdo? Ese es el estado que estamos considerando. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto este canal? Es decir, tengo ya no higsinos ligeros, sino lo contrario, higsinos pesados. Es decir, invierto la relación de acá y tendríamos otros canales distintos. Como verán, ahora tenemos mucho más canales y canales, por ejemplo, de decaimientos a 3 cuerpos. Es decir, que ahora las masas que están producidas dentro de estos decaimientos van a estar en off-shell, es decir, que no son, que no están, no reproducen la masa de estas partículas, ¿no? Pues son partículas virtuales ahora por los intermediarios. ¿Qué más? Vamos a observar nuevos canales y ahora algo más. Miren acá, el anterior mencionaba que depende de la masa de los gallinos los acoplamientos, es decir, incluso los tipos de comportamiento de los decaimientos. Ahora ya no depende justamente del término gallino. Es decir, en este caso, los gallinos no alteran nada, las masas. Quien está siendo alterado es justamente por el término asociados a la ruptura espontánea de simetría, es decir, los términos de los leptones. Y vamos a observar que a medida que aumentemos la masa van a tener un comportamiento específico, ¿no? Cada uno va a tener un comportamiento, tanto para los, el selectrón, el SMUON y los estados 1 y 2. Comportamientos específicos. Y algo interesante acá, que por ejemplo, acá vamos a ver un decaimiento que a medida de que aumentemos la masa alrededor de 150 GeV, va a cambiar de estados, en este caso, de 3 cuerpos a 2 cuerpos. ¿Cuál es el canal de 2 cuerpos? Que va a ir a un neutrino ray y un W. Es decir, que acá hay W que están actuando como off-shell y acá como on-shell. Es decir, se va a reproducir la masa. Acá el W es como virtual. Y predominantemente, si se dan cuenta, que van a haber partículas asociadas al W y el W puede caer a leptones, y eso sí se estudia en el LHC. Es decir, vamos a tratar de buscar como estados finales al final del día leptones para poder, digamos, cuantificar cuánta es nuestra data comparada en función de la data del LHC. Y lo interesante también, en el caso de los neutrinos, LEF, pues los decaimientos también son a 2 cuerpos y a 3 cuerpos. Antes de acá, por ejemplo, estas líneas de acá, el verde, rojo, estos decaimientos que están de acá, van a ser a 3 cuerpos, como se puede observar. Van a ver qué cosa, que cuando pasamos 150 GeV va a haber la suficiente espacio de fase o masa, para así decirlo, o energía, para que se puedan producir canales que estén asociados con el Z y el Higgs, es decir, decaimientos que pueden estar muy limitados en el modelo estándar, ¿no? Normalmente cuando quieres comparar decaimientos, estos de acá son suprimidos. Se evitan esto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué puede aportar el Higgs y el Z? Puede aportar decaimientos a BB barra, por ejemplo, ¿no? Y el Z puede decaer al leptón-leptón también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando intercambiamos la masa, en este caso, tenemos higsinos ligeros o pesados, en las relaciones que mencionaba de cómo están distribuidas las masas, la fenomenología cambia, los estados finales van a cambiar e incluso algunos se van a limitar a los valores que estemos trabajando de energía. ¿De acuerdo? Sigamos. Ok, entonces, ¿cómo analizamos la fenomenología de estos elementos? Es decir, la cross-section. Pues bueno, una forma es usando softwares que estén libres para poder, digamos, cuantificar estos valores, ¿no? O tratar de reproducir el modelo bajo colisiones en el modelo estándar. Y compararlos, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son los programas que hemos usado? Hemos usado SARA, Esfino, que nos permiten dar el espectro supersimétrico relacionado al trabajo que estamos haciendo. ¿Dónde hacemos las colisiones? En MATLAB. MATLAB permite calcular la cross-section y eventualmente unos estados finales, ¿no? Relacionados a PITIA, ¿no? En este caso, la organización. ¿Qué usamos? Por ejemplo, para detectar un estado final puede ser Delfes, pero primordialmente nosotros vamos a usar Checkmate. Checkmate nos va a comparar la data que se tiene en el HC y decir, ok, vamos a tratar de ver tus estados finales y comparemos esos datos con el HC y ver qué tanta exclusión podemos obtener. Me refiero si tu modelo es aceptado o no aceptado por los datos observados hasta la fecha. Ok, entonces, acá analizamos. En el primer running que se trabajó en el HC, se trabajó este primer resultado. Por ejemplo, tenemos acá masa de los neutrinos Ray y, en este caso, los términos de masa de los higsinos. Hay que explorar hasta qué masa se pueden obtener información para los higsinos o el término Higgs y la masa del neutrino Ray. Entonces, ¿qué hacemos acá?
Pues bueno, vamos a ver una distribución de masa. En cada punto representa una combinación de mu con la masa de los neutrinos Rai. Y vamos a observar puntitos rojos y azules y verdes. ¿Qué ocurre? Los puntos rojos se refiere que tenemos bastante información de nuestro modelo en comparación a la data del LHC, pero como esta información excede la información estudiada en el LHC, ¿qué hace? Que se descarta, porque si no ya hubiésemos descubierto acá la supersimetría, lo cual no es correcto. ¿De acuerdo? Se descarta estos términos. Todos los puntos rojos son descartados, es decir, por ese sector no existe supersimetría. Si no, ya hubiese sido observada, porque hay suficientemente data para poderlo haber descubierto. Los puntos verdes se refieren en este caso a anomalías o, digamos, ambigüedades que puede tener tu modelo o términos estadísticos que tengan los programas. ¿Ok? Son términos ambiguos. Y en los puntos azules significa que hay poca data para poder determinar si es que son o no de excluidos. Y más o menos podemos observar que las máximas masas que podemos excluir es alrededor de 400 o 425 GB, ¿de acuerdo? Para los hixinos. Y en el caso de los neutrinos Rai, más o menos hasta 200. Es decir, podemos tener partículas muy pesadas, ¿no? En comparación al modelo estándar. La más pesada sería el top. El top está a 172 GB. Entonces, si se comparan esos datos, esos son mucho mayores esos valores, ¿no? Específicamente, si vamos a este extremo, ¿no? Tendríamos alrededor de 400 GB. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa ahora si trabajamos, por ejemplo, al canal o a fenomenología en neutrinos bueno, ligeros y hixinos ligeros? Vamos a observar que el canal predominante que se va a generar al final de todas las colisiones van a ser estados finales de 2 o 3 electrones y energía perdida. Y esto de acá vamos a analizarlo en dos fases, comparando con valores pequeños a los gallinos y valores altos. Vamos a tratar de identificar qué ocurre. Entonces, ya sabemos, estos más ligeros son las partículas del, consideramos modelo, materia oscura, y acá las relaciones que planteamos. Veamos. Entonces, a medida de que nosotros aumentemos la masa de los electrones para ver hasta qué masa se puede obtener con los neutrinos Rai, vamos a observar que ahora las partículas estamos asociando hasta 600 GeV, es decir, que las partículas pueden ser muy masivas para este sector, ¿no? 600 GeV, y cuando vamos a 400 GeV, por ejemplo, tenemos para los neutrinos Rai algo alrededor de 200 GeV, es decir, tenemos valores muy grandes, pero podemos ver que los elementos descartados son bastantes. Los puntos verdes todavía nos dan una ambigüedad donde podría estar ubicada posiblemente los límites inferiores a nuestro modelo para ver si es que existen o no existen estas partículas. Entonces, se podría considerar en este caso que la masa de los electrones puede estar alrededor de 600 GeV como máximo, y como mínimo, vamos a ver, podría ser alrededor de 175 GeV. En el caso de los neutrinos Rai, mínimo puede tener, por ejemplo, 125 y máximo 200. Es decir, estamos acotando las masas. Ahora, miren exactamente los fenómenos que pueden ocurrir. ¿Qué pasa si ya, en este caso, a valores muy bajos de los más términos de Gallinos, hay acoplamiento de los términos o de las interacciones? ¿Qué pasa si ahora aumento esto? Como mencionaba, si aumento la masa de los gallinos, se va a desacoplar los estados, y al desacoplar los estados cambia un poco la fenomenología. Vamos a pasar de estados de 2 electrones ahora a 3 electrones. ¿Y qué ocurre? Que crece el espectro. ¿Qué tenemos ahora? Por ejemplo, que el término de la masa de los electrones se mantiene, no hay muchos cambios, pero los términos de la masa de los neutrinos Rai van a ser descartados ahora hasta 275 GeV, es decir, se puede descartar más. Podemos decir que acá hay mejores límites o mejor constraints para nuestro modelo. ¿Ok? Vamos a decir que la supersimetría puede vivir más arriba de estos términos de acá. Ahora, para cerrar, por ejemplo, tenemos hixinos pesados. Tenemos dos comparaciones acá. En el caso de hixinos pesados que se ven, ligeros, perdón, que se ponen a la derecha, en este caso, este término de acá, estos puntitos nos indican que hixinos ligeros y acá hixinos pesados. Pero como observan, o el que les explico brevemente, después de hacer los decaimientos en escalas, cascada, tenemos leptones, jets y energía perdida, pero estos jets de acá y energía perdida no son tan cuantificados. ¿Y qué hacemos?
Por ejemplo, hay que analizar este caso, ¿no? Quixinos ligeros. ¿Qué ocurre? Que cuando hemos hecho este análisis, comparamos las datas de nuestro modelo con la data del HC a una luminosidad muy baja de 20 20 Invert femtofans, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre? Que la cantidad de masa a poder, digamos, cuantificar o estudiar está relacionada a 100 GB. Pues observemos acá, estos términos de acá, por ejemplo, sí son accesibles en el HC. Es decir, ya se hubiese descubierto incluso esos términos de acá. Alrededor de 175, 150 GB ya está alcanzado el HC. Pero justamente no ha sido permitido descubrir la supersimetría en este sector. En caso contrario, acá todavía no alcanzamos a tener una información correcta, ¿no? Acá nos diría que sí, debería existir la supersimetría como tal. Ya debió haberse observado, pero justamente no se observó. Entonces, el modelo, ¿qué ocurre en este sector? Que nos falta información o nos falta mejorarle la luminosidad o incluso configurar mejor nuestro análisis para poder decir si es que esos valores son correctos o no. Dos casos, ¿no? Valores bajos en los casos, el término de la masa de los gallinos y con el término, cuando aumentamos a 9 TB, en este caso 900 TB, vamos a ver que no se afectan tanto. No ha habido tantos cambios significativos. Es decir, prácticamente se mantiene ese sector. Solo el único lugar donde cambia son los quixinos ligeros. Pero ¿qué ocurrió al final de nuestra exploración? Que los términos o la luminosidad asociada al primer running es muy baja. Actualmente, hasta el segundo running estaban hasta 300 de luminosidad. Y vamos a ver qué ocurrió cuando aumentamos la luminosidad. Cuando aumentamos la luminosidad en este sector, por ejemplo, pasamos de 36 a 150 de luminosidad, vamos a observar que el sector mejoró, es decir, se puede configurar mejor este estudio, es decir, los límites que sí tranquilamente podrían coincidir con lo observado, ¿no? Y no descartar por completamente el modelo, ¿no? Es decir, que acá la supersimetría, como mencionaba, este sector no se puede cubrir, no se puede descubrir nada, y hemos visto que al aumentar la luminosidad justamente afecta los límites, ¿no? Tanto para hasta 150 y hasta 300. Se puede, digamos, trabajar mejor. Es decir, que la supersimetría, ¿dónde viviría este modelo? Justamente estaría asociado a 300 de GeV, asociada a la masa de los neutrinos, perdón, electrones, y la parte array está asociada alrededor de 150 GeV, lo cual sí podría, digamos, ser considerado coherente con las observaciones como tal, ¿no? Ya que los puntos rojos diría que la cantidad de información que se tiene en mi modelo con respecto al modelo estándar es superior, por eso se tiene que descartar, ¿no? Entonces, hemos visto que la luminosidad implica bastantes cambios en este sector que a la primer running era improbable, digamos, estudiarlo correctamente. Ok, actualmente estamos mejorando, o se está mejorando, en este caso la luminosidad a un poco más, digamos, o proyectarnos a 3000, que es lo que se está buscando en el tercer running a futuro, y vamos a ver que estos límites van a mejorar, probablemente lleguen a 350 y alrededor de 200, ¿no? Donde podría, digamos, tener los límites mínimos para poder decir dónde serían las masas de esas partículas. Y bien, entonces, para concluir el trabajo, disculpen la cantidad de tiempo, prácticamente es casi más de una hora. Vamos a observar que, ¿qué ocurre? Nosotros podemos postular un nuevo modelo que cubra la mayoría de problemas del modelo estándar, lo cual es muy agradable, pero esto implica fenomenologías distintas, dependiendo cómo coloquen las masas, ¿no? Tanto de los quixinos como los leptones o lo contrario, ¿no? Vamos a observar. Y los límites que estén asociados van a depender específicamente de la cantidad de data del modelo estándar que se tiene actualmente, o los estudios del LHC como mi modelo, ¿no? Y limitar más o menos hasta qué valores máximos. Audio, por favor. Henry, ya está, gracias. Entonces, vamos a poder limitar valores máximos para cada término. En este caso, ¿qué valores podrían tener los electrones a 575 GeV? Por ejemplo, en el caso, si tenemos quixinos pesados o ligeros, ¿no? Ok, ¿y hasta qué valores máximos podemos descartar? En este caso, la masa de los neutrinos Rai, 200 GeV. Y por último,
forma puntual. Es decir, los límites que tenemos o hemos mostrado hasta la fecha van a depender de la luminosidad. Es decir, a medida de que se aumenta la mayor colisiones que tengamos, la probabilidad de que esto se pueda estudiar va a aumentar. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo. Y disculpen si es que me pasó del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nel, por tu presentación. Bastante interesante, la verdad. Acá por el chat tenemos una pregunta. Ujú. Nos dicen, ¿existe un modelo más completo que el mínimo supersimétrico para el caso que usted mencionó con respecto a la masa del Higgs llevado a altas energías? A ver, lleno tu audio. Está acoplando. Ya está. ¿Existe un modelo más completo que el mismo supersimétrico? Bueno, hay varios modelos, ¿no? Todos son todavía tentativos. No hay nada que diga que es completo como tal. Tiene que ser eh, sometido a valores experimentales. Si cumple con todos los requisitos o predice todas las cosas que, bueno, o mejor dicho, da predicciones correctas, ese modelo podría ser completo, ¿no? Pero un modelo supersimétrico o mínimo supersimétrico como tal no existe, no existe, ¿no? Hay tentativas, pero a futuro probablemente exista otro modelo mejor. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, que levante la mano para darle el paso, o puede escribirla por el chat igualmente. A ver, Omar. ¿Y yo? Sí, sí, te escucho. Ah, ya. Este, bueno, en realidad es simple, sí. ¿Cuán restringido está el modelo mínimo hasta ahora? Acorde a las últimas búsquedas en sí. ¿El modelo mínimo o este modelo? Pues en sí, eso sin general. Ah, bueno, hay un espectro en los reportes del HC. No lo tengo en la mano, pero te dice hasta que probablemente estén limitadas las masas de las partículas. Es una tabla de datos. No sé cómo describirlo exactamente. A ver, creo que si tienes una masa de charginos, neutralinos, leptones, te da una máximo límites, ¿no? Ujú. Te dan límites. Creo que la masa de los charginos neutralinos están mayores a 600 GB, leptones también. Los Square creo que están a 2 3 TB por ahí, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente cuáles son los valores ahorita, pero hay una tabla que te dice cuáles son los valores posibles donde puede habitar esas masas, ¿no? O sea, hasta dónde se puede limitar las masas como tal. Eso ya depende Ok, del experimento como tal y del ok. modelo, ¿no? Ya, otra cosa, mencionaste el, el candidato a materia oscura que da el modelo mínimo en sí, que son los neutralinos, ¿cierto? Ujú. Eso es por defecto del modelo mínimo Ok, supersimétrico, te lo ok, da. ok, pero ustedes ponen al final otro, ¿cierto? En los ¿Cómo? R neutrinos. No te entendí. Al Ah, ¿que final, resuelve eso? al final ponen que los R neutrinos son materia oscura. Eh, no es que sea materia oscura, sino que cumpla las características de materia oscura, ¿no? O sea, que no interactúe con nada del modelo estándar, ¿no? Una partícula candidata a materia oscura no interactúa con nada, no tiene una interacción como tal. Y el neutralino cumple eso. Y ahora justamente el R neutrino también cumpliría eso. Entonces, cualquiera de los podrían ser en principio, ¿no? Ahora, los neutralinos tienen límites, es decir, prácticamente se han descartado. Los neutrinos LEF también son descartados como materia oscura. Los Ujú. RAIS tienen ciertos parámetros de límites, o sea, puede todavía existir. ¿Y qué tipo de materia oscura serían? Sí. Bueno, sería en este caso, es neutrino, tipo escalar sería, ¿no? En principio, no tiene carga. Ya. Digamos que sería relacionado a los electrones. Bueno, sería los neutrinos, ¿no? Más que nada, ¿no? Bueno, que sea eso, sería que analizar un poco más, ¿no? Ok. Entonces,
¿Alguna otra pregunta en el chat o algún comentario? Eh, creo que hasta la fecha creo que habían conseguido partículas con 5 estados, con pentaquarks, creo, ¿no? Eso Sí, ya pentaquarks, tetraquarks, bueno, más. podría Ajá. existir. Y eso ya no se describe con el modelo estándar. Entonces, tendrías que ver una anomalía en el camino y ver, ok, ahí acá falta algo, ¿no? En esa anomalía, ver qué hay, ¿no? Analizar ese punto de interacción, o mejor dicho, ese estado, ese benchmark, para ver una idea de qué podría ocurrir, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, en 2017, por ahí, no me acuerdo qué fecha fue, creo que se esperaba que la masa del Higgs a 700 GB sea de esta manera, pero se descubrió pequeña anomalía o perturbación, para ser exacto. Pues bueno, la gente comenzó a lanzar papers. ¿Ok? Prácticamente podría ser un Higgs mucho más pesado, pero en realidad fue un error estadístico, creo. Y eso se levantó. Entonces, puede ser términos asociados al modelo, errores estadísticos, y un par de años atrás todavía mencionaban de que hay partículas que superan la velocidad de la luz, lo cual sería como incoherente, ¿no? Y era al final del día que era un término tecnológico, ¿no? Un cable Habían mal puesto mal un conectado, cable, si no me un equivoco, cable ¿no? mal conectado. Entonces, tienes ahí términos estadísticos, la tecnología y el modelo, que tienen que ir de la mano a la par para mejorar una observación. Suma de errores. Ujú. Exacto. Yo tengo una consulta. En esta gráfica, en esta diapositiva que estás presentando ahora, en esta gráfica existen puntos o existe una zona donde no hay puntos. Estos puntos, ¿hay algún modelo que cubra esta zona? Ah, no, no, sí lo que cada puntito me puede tomar 12 gigabytes de estudios. Entonces, imagínate hacer todo un barrido. Ah, Tendría o que, sea, es tendría que tener limitación computacional. limitación computacional. Exacto. Por ejemplo, solamente generar estos, a ver, ¿cuántos gráficos hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esos 6 gráficos me tomó 12 terabytes. ¿Y tienes algún clúster o...? Sí, teníamos claro. Pero ahora se mejoró. Ya no va a ser digamos que en la nueva configuración de Checkmate o la anterior tomaba demasiada información. Era muy pesado trabajar con eso. Y sí, sí usamos un clúster esa vez. Y ahora ya no es necesario. Simplemente es tiempo nada más. Ahora es O metadata contratas, y al final se sintetiza, me supongo, ¿no? sí, sí, sí. Por ejemplo, un punto antes me tomaba 12 gigabytes y ahora me tomará a lo mucho 1 gigabyte. Y es más manejable, ¿no? Es Y mucho más entonces, manejable. esos puntos cumplen la misma, como que, o sea, los puntos que no están ahí serían azules, Sí, supongo serían yo. azul en realidad. Serían azul, esto sería azul. Ok, ok, perfecto. Ah, Si quiere, por acá, bueno, tendríamos que ver exactamente hasta qué punto puede descartarse, ¿no? Probablemente acá sea verde, verde, azul, pero acá también verde, acá rojo, por ejemplo. Tendríamos que ver cuáles serían los límites, ¿no? Ya ahí entran los clusters, ¿no? pero, o sea, esos puntos, la razón por la que no hay puntos en este triángulo superior izquierdo es también esa, ¿no? Sí, todo es que si que yo quiero hacer un barrido continuo, me faltaría espacio para poder hacer eso. Ok, Tendría que estar perfecto. borrando una y otra vez la información y mejor, mejor analizo hasta dónde puede llegar y si quiero ser más preciso, pues analizo entre estos puntos, ¿no? ¿Qué hay acá? ¿En qué punto comienza a cambiar la información, ¿no? Me centraría solamente en este sector, porque el resto ya está descartado, ya se sabe, ¿no? Me centraría solamente en este sector, ¿no? Ok, ok, perfecto. Bueno, para cerrar, ¿alguna otra pregunta o comentario de, del- de los presentes?
Bueno, al parecer ya no hay. Bastante interesante tu charla, Nel. Eh, un gusto haberte tenido acá. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Algunas palabras de despedida? Ah, bueno, muchas gracias, contrario. Y sobre todo que estén atentos a las nuevas charlas que se generarán para el próximo año y una posible Journal Club donde podemos aportar cada uno de nuestros miembros un área distinta, ¿no? Puede ser supersimetría, neutrinos, modelos complementarios al modelo estándar. Vamos a ver qué es lo que sale durante las fechas. Y que estén atentos. Muchas gracias por su asistencia. Y probablemente nuevos miembros, ¿no, Omar? Correcto. Muchas gracias a todos los presentes y sigan enganchados a la página. Sí, muchas gracias. Que tenga buen día.